Buenos días, hermanos. Tengamos un feliz Santo Sábado. Que el Señor nos pueda bendecir y les pueda bendecir a cada uno de ustedes. Es un día de regocijo, un día de alegría en este Santo Sábado, que tenemos que regocijarnos en el Señor y aún así poder estar alegres, porque hoy es un día para adorar al Señor. Esta mañana, queridos hermanos, vamos a ver un tema. Muchos nos hemos preguntado, o tal vez muchos ya habremos estudiado el tema que vamos a estudiar esta mañana. Y quiero que vayamos a nuestra base bíblica, hermanos, que está en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo. Todos busquemos, hermanos, la palabra del Señor. Mateo, el capítulo 13 y el verso 24 en adelante. Les relató otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña y trigo y se fue. Y cuando la hierba salió y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y le arranquemos? Mas él dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y en el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi granero. Ya se imaginarán qué es lo que vamos a estudiar hoy, queridos hermanos. El uno será tomado y el otro dejado. Hay muchas posiciones, hermanos, en cuanto a este versículo que narró nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Mateo 24, hermanos. Vamos a estudiar hoy una parte de lo que es Mateo 24, las señales del fin. Señor, ¿qué señales habrá de tu venida? Y Jesús les responde. Pero vamos a ir, hermanos, vamos a ir a nuestra otra base bíblica, que está en Mateo 24, 40. Mateo 24, 40. Y dice así: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Yo cuando leía estos versos hace muchos años, yo no entendía qué es lo que Jesús quería decir con esto, hermanos. Porque cuando leemos todo el capítulo 24, Jesús está hablando: en los últimos días serán como en los días de Noé, está hablando Cristo, ustedes pueden leer. Pero en esta parte dice: estarán dos en el campo, uno será tomado y otro dejado. Y yo decía: ¿a qué representa? Uno será tomado y otro dejado. Entonces yo en mi pensar, ¿no?, de antes decía que Jesús le tomará a uno y le dejará al que está perdido. Y también otro pensamiento era que el que no le toma, el que está ahí, él es el que se salva, pero el que le toma es el perdido. Hay muchas posiciones, hermanos, en cuanto a estos versos, los que acabamos de leer. El mundo evangélico, el mundo protestante, como lo llamaríamos, ellos creen en el rapto secreto, hermanos. Y la doctrina del rapto secreto es que antes que venga la gran tribulación, los santos serán llevados al cielo. Y los justos también, los santos, los justos, pero los perdidos
estarán aquí en la tierra. Pasa la gran tribulación y los otros santos irán al cielo. Ese es el pensamiento de las iglesias evangélicas caídas. Pero en el mundo adventista, hermanos, se cree que el tomado es el que se salva y el dejado es el que se pierde. Pero hay otro punto de vista de los que dicen que el dejado es el que se salva y el tomado es el que se pierde. Ahora vamos a ir con la base bíblica. ¿Qué se refiere Jesús en cuanto a uno será tomado y otro dejado, hermanos? Quiero leer, hermanos, lo que leímos, Mateo 24, y aquí está hablando más antes, hermanos, en el contexto de los días de Noé, hermanos. Si vemos cómo eran en los días de Noé, podemos ver que el mundo antediluviano eran gentes perversas, personas que realmente se importaban con el yo y tenían pecados muy horribles. Y Dios vio todas las maldades que hacían los antediluvianos, y cuando vio la maldad, Él se arrepintió en su corazón. Eso podemos encontrarlo en Génesis. Vamos al libro de Génesis, queridos hermanos. En Génesis, el capítulo 6 y el verso 3. Génesis 6, 3. Ahí está hablando de los antediluvianos, hermanos. Y dice así, hermanos: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Vamos al verso 5, hermanos. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. Raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y a las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Dios, hermanos, había visto la maldad de los antediluvianos, que ellos habían cometido atrocidades. Incluso aquí también estudiábamos de un pecado que ellos cometieron, que era la amalgamación, que era unir dos genes. Y ese era un pecado mucho mayor por la cual Dios destruyó a la raza antediluviana, hermanos. Pero como vemos aquí en Mateo 24, después que Cristo narra todo lo que tiene que venir antes de su venida, señales para su venida, podemos ver que uno de esas señales también es que una será tomada y otra dejada. Dos estarán moliendo en el campo y uno será tomado y otro dejado. Y eso es lo que vamos a estudiar, hermanos, esta mañana. En la Review and Herald, el 23 de julio de 1908, el párrafo 2 nos dice: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días que fueron antes de la inundación, estaban comiendo, casándose, hasta que en el día que Noé entró en el arca, llegó la inundación y se los llevó a todos. Entonces, dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, el uno será tomado y el otro dejado. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Aquí está hablando la mensajera del Señor en la fecha 23 de julio del año 1908, el párrafo 2, hermanos. También quiero citar a este libro que es de del pionero adventista James White, y el libro se llama La segunda venida de Cristo, y el capítulo 24 de Mateo. Pueden buscar, hermanos, esto está donde Ellen G. White Readings, este libro maravilloso del pionero James White. Y quiero recalcar algunas citas, hermanos, porque cuando encontré el libro y vi cómo el pionero verso por verso lo explica, hermanos. Todo Mateo 24, lo que concierne a Mateo 24.
y quiero leer algunas frases del libro. Bueno, esto está en Mateo 24, 38, 39. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ese es el libro, hermanos, el que está hablando el pionero James White. Él narra muy bien en cuanto a cómo eran en los días del diluvio, hermanos. Aquí se pinta un cuadro de la condición actual y generalizada de la humanidad. Qué sombrías características. Las personas de la última generación serán como aquellas que vivieron antes del diluvio, mientras se preparaba el arca. Noé predicaba y les advertía del diluvio venidero, y ellos se burlaban. Él construyó el arca y ellos se mofaban y lo abucheaban. Él predicaba la justicia. Sus obras tenían el propósito de reforzar el mensaje de su prédica y de ayudando a hallar un lugar en el corazón de los que lo escuchaban. Aquí podemos ver, hermanos, lo que está narrando el pionero James White, de que Noé predicaba la justicia. Noé predicaba el mensaje de verdad presente, pero le tildaban de loco. Le decían, eres un loco. ¿Cómo va a caer agua si nunca ha caído mucho más antes? Pero él seguía predicando y no se cansaba. Y aquí nos dice que en los últimos días lo mismo ocurrirá. Muchos se están levantando y están diciendo y están proclamando al mundo que se avecina una crisis, que ya no estamos en tiempos de paz, que se vienen tiempos peores. Y muchos lo dicen a ellos, extremistas, alarmistas, que se callen porque están alarmando al pueblo. Y así nos dice, hermanos, que como en los días de Noé, así también pasará en estos tiempos. Cada sermón de justicia y cada martillazo en la construcción del arca condenaba a un mundo dado a la negligencia y a la burla. A medida que el tiempo se acercaba, la gente se volvía aún más despreocupada, más endurecida, más atrevida e insolente, y asimismo su condenación se alivia más segura. La gente se volvía más despreocupada y miraban a Noé y decían que Noé estaba loco, hermanos. Esta cita también quiero leer lo que dice el pionero James White. Noé y su familia estaban solos. ¿Podía una sola familia saber más que el mundo entero? El arca era el hazmerreír de todos y Noé era considerado como un fanático obstinado. Les hago la pregunta, hermanos. ¿Creen que Noé habrá tenido más familia? Primos, tíos, hermanos. ¿Y ellos no escucharon la amonestación de Noé? Porque ¿cuántos entraron al arca? 8. Y los demás, su familia de Noé, ¿dónde estaría? Sus sobrinos, ¿dónde estarían? ¿Dónde estarían? Entonces, hasta su familia le dijo a Noé, fanático, obstinado. Por eso también la palabra del Señor recalca que en los últimos días los que te perseguirán van a ser los de tu casa. Tu propia iglesia te va a entregar a las autoridades. Tal vez el que está al lado mío, el que está al lado de nosotros, puede entregarnos a las autoridades, hermanos. Pero el Señor llamó a Noé a entrar en el arca. Luego la mano de la providencia condujo a las bestias dentro del arca y el Señor encerró en ella a Noé. Aquí nos dice que el Señor llamó a los animales. ¿Cómo los llamaría? Noé no fue hasta los animales y les metió a la fuerza. Ellos fueron por su propia cuenta. Al principio la multitud burlona consideró este hecho como una maravillosa, pero muy pronto los más sabios hallaron una explicación convincente para calmar sus temores y todos recobraron la tranquilidad. Está en este libro de la segunda venida de Cristo, Mateo 24. Y así mismo va a ser, hermanos. Estamos viviendo en esos días donde ya llamarán a los que
predican el mensaje de los 3 ángeles, llamarán locos y obstinados. Entonces, si alguien te llama loco, querido hermano, entonces no tenemos que sentirnos avergonzados, más bien sentirnos felices porque nos tildan de locos. Si nosotros estamos predicando la verdad, hermanos, no tenemos que sentirnos tristes porque a Jesús, ¿qué le dijeron? Él tiene el espíritu del demonio. Pero Jesús no tenía el espíritu del demonio, hermanos. Así también los que siguen los pasos de Cristo serán tildados de locos, hermanos. Y quiero recalcar esta parte, hermanos, donde está el verso 40 y el verso 41. Es del mismo libro de James White, La segunda venida de Cristo, la página 61, el párrafo 1. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. 2 mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra dejada. Este lenguaje fue diseñado para ilustrar la separación final de los justos y los impíos. ¿Qué dice, hermanos? Que lo que leemos, esta imagen, lo que dice el pionero James White, que será para diferenciar a los impíos y a los justos, a los malos y a los buenos. Eso concierne, hermanos, el versículo de diferenciar a los que van a seguir a la bestia y van a seguir al cordero, hermanos. Muchos esposos y esposas, padres e hijos, hermanos y hermanas se separarán y nunca más se volverán a encontrar. Qué triste, hermanos, que uno va a llegar a morir sin Cristo y nunca más va a poder ver al que falleció. Qué triste, hermanos. Por eso yo me pregunto, ¿cómo será del mundo cuando alguien fallece? Porque los cristianos tenemos esa esperanza de poder ver a nuestros familiares, pero los del mundo, aquí nos dice que muchos padres, hermanos y muchas familias nunca más se volverán a encontrar. Y esa es una tristeza grande, hermanos, de la que podemos ver. Ahora quiero que vayamos, hermanos, al libro de Ezequiel, porque Dios halló en Noé justicia, hermanos. En el libro de Ezequiel, el capítulo 18, quisiera que busquemos todos, queridos hermanos, el libro de Ezequiel, el capítulo 18 y el verso 4, desde el 3. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo y hiciere justicia, juicio y justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni deshonrase a la esposa de su prójimo, ni se llegase a la mujer menstruosa. Vamos a saltar, hermanos, Ezequiel 18. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí que él morirá por su maldad. ¿Por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo justicia y juicio, guardó todos mis estatutos y lo hizo de cierto, vivirá. Aquí podemos ver, hermanos, que Dios halló gracia en los ojos de Noé. Bueno, aquí podemos ver, hermanos, pueden buscar en el libro, en el Evangelio de Juan 14:1. Aquí ya vamos a entender, hermanos. Vamos a entender qué significa uno será tomado y otro será dejado. Vamos a entender, hermanos. Pero para entender, vamos a ir a algunas bases bíblicas. Después vamos a ir a los escritos de la mensajera del Señor. ¿Qué es lo que nos dice el espíritu de profecía? Juan 14:1 es uno de los versos más conocidos, tal vez de muchos, los versos más preferidos, hermanos, porque es uno de los versos más preferidos de la palabra del Señor. Y dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios,
creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Aquí hermanos, en el verso 3. Y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué es lo que leemos, hermanos, en el verso 3? Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿A quién va a tomar el Señor, hermanos? ¿A los justos o a los impíos? A los justos. Entonces, cuando se refiere el Señor a que dos estarán moliendo, uno será tomado, se refiere a que el justo, el bueno será el tomado. Porque aquí nos dice en Juan 14:1, yo prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, dice el Señor. ¿Por qué puede decir os tomaré a mí mismo? Porque Cristo, cuando venga, Él va a tomar a los que tengan su carácter. Por eso dice, Él solo va a venir para ver a los que tengan su carácter. No va a venir por los otros. Solo va a ver a los que tengan y os tomaré a mí mismo. Porque al final, así como los 144,000 también van a alcanzar la perfección cristiana y van a llegar a ser santos en la tierra con el carácter de Cristo. Pero aquí en Juan 14:1 nos dice el Señor Jesús que Él vendrá otra vez y os tomaré a mí mismo. Eso quiere decir que cuando Cristo venga va a tomar a los justos. Vamos a otra base bíblica también para poder entender, hermanos, la frase de dos estarán moliendo en el campo. Aquí vamos al libro de Hechos 1:9. Aquí podemos ver, queridos hermanos, que se está refiriendo a la ascensión de Jesús. Cuando ya pasó, Él nació, todo el evangelio, Él murió por nosotros y al final ascendió al cielo y ahora está ministrando en el santuario celestial como sumo sacerdote en el lugar santísimo. Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. ¿A quién representa a esos dos varones? A esos dos ángeles, hermanos, dos ángeles. Y aquí está hablando a los discípulos, a los apóstoles, a quienes siguieron a Jesús, los cuales también les dijeron, varones galileos, los ángeles les dijeron, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿A quién ha sido tomado, hermanos? A Jesús. ¿Y Él ha sido tomado para perdición o para redención? Redención. Entonces aquí podemos ver que el mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces aquí podemos ver que el tomado es el que se salva, hermanos, y el dejado es el que se pierde. Vamos a otra base bíblica para seguir entendiendo, hermanos. Aquí podemos ver lo que narra el apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo que narra en 1 Corintios 4:14. Tal vez muchos de los que predican, los predicadores, los pastores, toman estos versos para decir que el dejado es el que se salva. Vamos a dar lectura. Aquí está hablando de los que van a ir al Señor y se van a encontrar con Él, y que el apóstol Pablo, él pensaba que él se iba a encontrar con Cristo vivo, que el apóstol Pablo le iba a encontrar vivo. Porque si creemos que Jesús murió
y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquí podemos ver, hermanos, los que habremos quedado, dice el apóstol Pablo. Precederemos a los que durmieron. Pero si vamos más allá en el contexto, podemos ver que así nos dice la palabra del Señor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Estos versos los evangélicos lo usan para su doctrina que se llama el arrebatamiento. Porque ellos usan la doctrina del arrebatamiento antes que venga la tribulación. Ellos dicen que serán arrebatados al cielo. Pero nosotros no creemos como lo creen ellos, hermanos. Nosotros creemos que cuando Cristo venga, mucho más antes se cerrará el tiempo de gracia y que habrá un grupo de remanente que serán los 144,000 que jamás conocerán la muerte. Y cuando Cristo venga, la resurrección especial también como los 144,000 y la gran multitud serán arrebatados, pero no antes, hermanos. Eso es lo que creemos, hermanos. Vamos a leer algunas citas del don de profecía, hermanos, de la mensajera del Señor, en cuanto nos narra uno será tomado y el otro dejado. Y podemos encontrar estas citas, se pueden anotar también en el libro Testimonios para los Ministros, la página 234, queridos hermanos. Y lo que voy a leer, hermanos, vamos a atender todos. Esto está hablando de los justos, también como de los impíos. El Señor viene con poder y gran gloria. Entonces separará completamente a los justos de los impíos. ¿Qué está hablando aquí, hermanos? Lo que leímos el primer verso, de la cizaña y el trigo. Pero el aceite no podrá ser transferido en ese momento a las vasijas de los que no lo tienen. Aquí podemos ver lo que narra nuestro Salvador Jesús en Mateo 25. Hemos visto Mateo 24, pero ahora vayámonos al libro de Mateo 25. Y ahí está hablando de las 10 vírgenes. Y aquí nos dice en la cita que el aceite no podrá ser transferido en las vasijas de los impíos, en las vasijas de los que no son trigo, de los que son cizaña. Entonces se cumplirán las palabras de Cristo. 2 mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Los justos y los impíos. Entonces esa frase sí o sí tiene que significar a los justos y los impíos. Separar aparte los que son justos y aparte los impíos. Pero vamos a ver más adelante cuando Cristo les dice que en el momento no será para separar a los 2 grupos, en este momento. Pero va a haber un momento que sí se separará totalmente. Ahí es donde nos dice Apocalipsis que uno va a ser justo para siempre y el otro se va a perder por siempre. Deben estar, los justos y los impíos deben estar relacionados en la obra de la vida, pero el Señor lee el carácter. Él discierne a los que son hijos obedientes, a los que respetan y aman sus mandamientos. Aquí estamos viendo, hermanos, que nuestro carácter va a ser tan esencial para poder cambiarlo, para poder así reflejar a Cristo, porque con nuestra condición
en estos momentos no vamos a poder, hermanos, poder llegar allá al cielo. Pero aquí nos muestra que los hijos obedientes son los que respetan y aman sus mandamientos. Pero ¿qué es lo que nos dice el mundo evangélico? Que la ley se ha clavado en la cruz. ¿Y qué hacemos, hermanos, con los que dicen que la ley se ha clavado en la cruz? Porque aquí nos dice, solo los que lo obedezcan a Cristo van a ser los que guardan los mandamientos de Dios. Y ahí también está el santo sábado. Y preguntémonos, ¿cómo guardamos el sábado? Si ayer lo recibimos bien, hermanos, o no. Testimonio para los ministros, la página 235, hermanos. Aquí está hablando de la cizaña y el trigo, lo que leímos el primer verso de esta mañana. Quizá el observador no discierna ninguna diferencia, pero hay uno que dijo que la cizaña no había de ser arrancada por manos humanas. ¿Quién dijo eso, hermanos? Nuestro Señor Jesús. Para que no fuera desarraigado también el trigo. Crezcan juntas ambas plantas hasta la cosecha. Entonces el Señor envía a sus segadores a juntar la cizaña y atarla en manojos para ser quemada, mientras el trigo es acopiado en el granero celestial. El tiempo del juicio es un periodo muy solemne, cuando el Señor reúne a los suyos de entre la cizaña. ¿En dónde se genera, hermanos, el juicio? En el cielo. Desde 1844 sabemos que nosotros estamos en el tiempo del juicio investigador y que los justos muertos ya están siendo juzgados. Y aquí nos dice que en el juicio, en el periodo solemne del juicio, va a ser cuando Cristo separe a los que son cizaña y a los que son trigo. Y en todo lugar, hermanos, así sea en la corporación adventista, así sea en ministerios laicos, así sea en ministerios de sostén propio, siempre hay cizaña y trigo. Y una cita de la mensajera del Señor nos dice que el diablo ve que las iglesias caídas, las iglesias evangélicas, la iglesia católica están perdidas, él dice. Él trabaja con los que realmente quieren hacer la obra. Él trabaja tal vez con los que nos hemos salido de allá, de la corporación adventista, y somos ministerios de sostén propio. Y el diablo ataca ahí. Y está sembrando mucha cizaña, hermanos. Y tal vez muchos de nosotros podemos ser parte de esa cizaña, hermanos. Por eso es bien importante, como leímos, el carácter. Y eso podemos encontrarlo, tal vez podemos decir, una vida en el campo, hermanos. Porque la vida en la ciudad va a ser una vida llena de tentaciones y una vida llena de naturalezas pecaminosas que nos lleva totalmente al mal para hacer deseos carnales. Pero allá en el campo va a ser mucho mejor. Pero sabemos que el ir al campo no te salva, hermanos. Y muchos se agarran de esa cita cuando la mensajera del Señor dice que ir al campo no te salva. Pero si no vas al campo y no tienes una vida en el campo, entonces más probable va a ser que no seas salvo también. Y ese mensaje Dios nos ha dado a nosotros, el mensaje de salir de las ciudades y el mensaje de la reforma pro salud, que es tan importante para nosotros, para así poder, hermanos, ser trigo y no cizaña, hermanos, en el pueblo de Dios. Los siervos de Cristo se entristecen al ver a los verdaderos y a los falsos creyentes mezclados en la iglesia. Anhelan hacer algo para limpiar la iglesia, como los siervos del padre de familia están listos para desarraigar la cizaña. Pero Cristo les dice no, porque cogiendo la cizaña no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Palabras de vida del Gran Maestro, a la página 50. Aquí se refiere, hermanos, a que nosotros no podemos decir que, digamos un ejemplo aquí, el hermano, podemos excluirle diciendo que tú eres cizaña, tú eres un pecador y entonces tienes que estar excluido de nosotros.
No es nuestra obra juzgar el carácter de uno, hermanos. Dios no nos ha dado esa potestad de poder juzgar el carácter y hablar de alguien de su carácter. Pero sí nos ha dado la potestad de poder juzgar la doctrina, hermanos. Como dice en 1 Juan, probad si los espíritus vienen de Dios. Nosotros tenemos que ver si la doctrina que está predicando es verdadera o falsa. Tenemos que desenmascarar el error, desenmascarar al papado, pero no tenemos que meternos con el carácter, pero sí advertir al pueblo la apostasía que está haciendo el moderno Israel, pero no con el carácter de la persona, hermanos. Y esa cita también, aquí también podemos leer en Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 51. Cristo ha enseñado claramente que aquellos que persisten en pecados manifiestos deben ser separados de la iglesia, pero no nos ha encomendado la tarea de juzgar el carácter y los motivos. Él conoce demasiado bien nuestra naturaleza para confiarnos esta obra a nosotros. Si tratamos de extirpar de la iglesia o aquellos que suponemos cristianos falsos, cometeríamos seguramente errores. A menudo consideramos sin esperanza a los mismos a quienes Cristo está trayendo hacia sí. Si tuviésemos nosotros que tratar con estas almas de acuerdo con nuestro juicio imperfecto, tal vez ello extinguiría su última esperanza. Muchos que se creen cristianos serán hallados faltos al fin. Aquí nos dice, queridos hermanos, que nosotros tal vez en nuestro entender podemos decir a una persona, no, él se va a perder con su carácter, se va a perder si sigue así. Ya le condenamos, pero tal vez esa persona en un futuro puede estar en el cielo, hermanos, o viceversa. Tal vez vemos a un hermano o a una hermana y decimos, él se va directo al cielo. Y cuando va a ser diferente y él no va a ir al cielo y se va a quedar en la tierra. No podemos decir quién se va a salvar o quién se va a perder. Hasta los de afuera, la gente del mundo puede llegar a que ellos se puedan salvar tal vez y nosotros poder perdernos, hermanos, por unos pecados ocultos que no confesamos y no abandonamos. Podemos llegar a perdernos aún así estando aquí, hermanos. Y aquí lo que nos dice, en el cielo habrá muchos de quienes sus prójimos suponían que nunca entrarían allí. El hombre juzga por la apariencia, pero Dios juzga el corazón, como le dijo Dios a Samuel para que elija a David. Dios no ve la apariencia, Él ve el corazón. La cizaña y el trigo han de crecer juntamente hasta la cosecha. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo es la cosecha? La misma cita nos responde, hermanos. Y la cosecha es el fin del tiempo de gracia. Ahí, hermanos, se va a definir si uno realmente es trigo y cizaña. Porque aquí podemos hacer una apariencia de cristiandad, hermanos. Podemos ser adventistas, pero nominales. Podemos decir creer la segunda venida, guardar el sábado, pero si realmente no lo practicamos, hermanos, podemos venir aquí, poder saludar con una sonrisa, pero nuestros pecados ocultos, todo eso, hermanos, nos consideramos tal vez nosotros trigo, pero tal vez al considerarnos trigo somos cizaña. Y aquí nos dice, al final de todo, porque nosotros no sabemos, hermanos, solo Dios sabe cada corazón que está aquí, pero se va a definir cuando se termine el tiempo de gracia. Ahí es la cosecha, hermanos, para vida eterna o para muerte eterna. Pero nosotros no sabemos cuándo va a ser ese tiempo, hermanos. No hay un tiempo definido para decir, aquí se termina el tiempo de gracia. Sí sabemos que cuando caigan las plagas, ahí será señal de que la gracia se habrá terminado, hermanos. Sigamos leyendo, hermanos. Testimonio para los ministros, la página 236. La cizaña y el trigo están ahora mezclados, pero entonces la única mano que puede separarlos colocará a cada uno en el lugar que le corresponde.
los que han tenido la luz de la verdad y han escuchado el mensaje de amonestación, la invitación a la cena de bodas, el agricultor, el comerciante, el abogado, los falsos pastores que han acallado la conciencia del pueblo, los infieles centinelas que no han hecho resonar la advertencia, no han conocido la hora de la noche, todos los que han rehusado obedecer las leyes del reino de Dios no tendrán derecho de entrar. Y aquí veo, hermanos, cómo dicen los falsos pastores que han acallado la conciencia del pueblo. Muchos ahora están diciendo que la vacuna no tiene nada que ver con la salvación, pero viendo los consejos sobre el régimen alimenticio, todo lo que el Señor nos ha dado a través de la mensajera del Señor tiene que ver con nuestra salud, nuestra salvación. Primera de Corintios 6, 19, lo que nos dice. Y así como nos dice Romanos también, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero aquí nos dice que muchos están callando por perder tal vez su trabajo, por perder tal vez el dinero, posesiones, que no están diciendo la verdad, que no están predicando la verdad porque tienen miedo de poder así bajarles del cargo. Y una cita de la mensajera del Señor nos dice que los que están acallando la verdad, así están acallando las almas también, hermanos. Muchas almas creyendo en sus pastores y no creyendo en lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Porque este es nuestro baluarte y nuestra luz. Los que han buscado una excusa para evitar la cruz de la separación del mundo serán atrapados por la red junto con el mundo. Se mezclaron con la cizaña por su propia decisión. Va a ser por nuestra decisión, hermanos, si al final nos constituimos, si al final Dios nos constituye que seremos cizaña, hermanos. Nosotros mismos vamos a ser los que vamos a ir a las filas del enemigo, hermanos, por nuestra propia decisión y por nuestra negligencia, hermanos. Y esta cita, hermanos, en Testimonio para Ministros, la página 235, ahí está, hermanos, donde me convencí que el tomado va a ser el que se salva. Vamos a leer. Los que han sido miembros de la misma familia son separados. Se coloca una señal sobre los justos. ¿Y cuál es la señal, hermanos? ¿Cuál es el sello? El santo sábado. Ese es el sello por la cual todos vamos a ser juzgados. Así como lo dice Ezequiel 9, quienes tengan el sello no van a recibir las plagas, hermanos. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actué, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Los que han sido obedientes a los mandamientos de Dios se unirán con el grupo de los santos en luz. Ellos entrarán por las puertas en la ciudad y tendrán derecho al árbol de la vida. Los únicos que son obedientes a los mandamientos del Señor. Pero los que dicen que los mandamientos, que la ley se ha clavado en la cruz, hermanos, ¿cómo explican ellos? Santiago, hermanos. En el libro de Santiago, el capítulo 2 y el verso 9 nos dice, el verso 12. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Por cuál ley vamos a ser juzgados, hermanos? Por la ley de Dios. Y si ellos están predicando que la ley se ha clavado en la cruz, y si somos juzgados por la ley, se van a llevar un chasco grande en el día del juicio, hermanos. Así como nos dice en el libro de Eclesiastés, hermanos. En el libro de Eclesiastés, el capítulo 12 y el verso 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo el hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, ya sea buena o sea mala. Y aquí nos dice, hermanos, que los que guardan los mandamientos, los santos, van a estar en la ciudad celestial. Ellos van a entrar por esa ciudad. Y más abajo nos dice, el uno será tomado, su nombre estará en el libro
de la vida, mientras otros con los cuales él se asoció tendrán la señal de la eterna separación de Dios. ¿Qué nos dice, hermanos? Que el tomado es el salvado, porque su nombre toma al libro de la vida, hermanos. Eso es lo que nos dice la cita, hermanos, que cuando llegue el tiempo, su nombre va a ser tomado y va a estar en el libro de la vida del Cordero. Y todos sus pecados, todos los que haya cometido hasta el momento, se borrarán. Si él se arrepiente, si nos arrepentimos hasta el final, hermanos. Ya terminando, hermanos, quiero leer algunas citas para concluir este estudio. Y en Testimonio para los Ministros, la página 236 nos dice: los hombres escogieron hacer causa común con el primer rebelde que tentó a Adán y a Eva en el Edén a desobedecer a Dios. La cizaña se multiplica porque ella misma siembra más cizaña y tiene su parte con la raíz de todo pecado, que es el diablo. Sobre los que guardan los mandamientos de Dios se pronuncia esta bendición: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Apocalipsis 22, 14. Y si vemos, hermanos, el libro de Apocalipsis 22, 14, ahí nos dice que bienaventurados los que guardan los mandamientos de Dios. Pero si vemos en las nuevas versiones de la Biblia que salieron, dice: bienaventurados los que lavaron sus ropas. Pero lo que tenemos que entender, hermanos, es que la versión original dice: bienaventurados los que guardan los mandamientos de Dios. Porque a Roma no le conviene que los que van a ir al cielo guarden los mandamientos de Dios, hermanos. Y los que guardan van a ser trigo. Y los que dicen que lavan sus ropas es de parte de la cizaña. Los obedientes son denominados justos, son atraídos por el sagrado imán, Cristo Jesús. Lo santo atrae a lo santo. Si queremos llegar a ser santos allá en el cielo, hermanos, tenemos que llegar a ser santos en la tierra. Porque Jesús va a venir y tomará a los que han cambiado su carácter. Va a tomar a su carácter, porque van a reflejar a Jesús. El que sea injusto continuará siendo injusto. El carácter no podrá entonces ser transformado. El aceite de la gracia no puede ser prestado por uno a otro, así como las vírgenes fatuas no tienen tiempo para ir a comprar aceite para ellas mismas. Los justos son los que guardan los mandamientos de Dios y estarán para siempre separados de los desobedientes e injustos que pisotearon la ley de Dios. El oro puro y la escoria no continuarán mezclándose. Testimonio para los Ministros, la página 236. Y esta cita, hermanos, la que quiero leer en palabras de vida del gran maestro, realmente me impresionó mucho. Porque vamos a leer, hermanos. La parábola de Cristo nos enseña a ser humildes y a desconfiar de nosotros. La parábola de la cizaña. Y aquí nos dice desconfiar de nosotros. El mundo, ¿qué te dice? Confía en ti. Confía en ti, porque tú vas a poder salir adelante. Pero ¿qué es lo que nos dice el don de profecía? Que la parábola nos enseña a ser humildes y a desconfiar de nosotros mismos y a no juzgar ni condenar a los demás. No todo lo que se siembra en los campos es buena simiente. El hecho de que los hombres se hallen en seno de la iglesia no prueba que sean cristianos. Si nosotros estamos aquí, hermanos, la cita nos dice que por estar en la iglesia, nosotros no somos llamados cristianos por estar aquí. Realmente lo que nos hace llamar cristianos es la sangre de Cristo, hermanos. Pero no por ir a la iglesia, nosotros nos consideramos ser cristianos. Podemos ser cristianos solo de nombre, hermanos. La cizaña era muy parecida al trigo mientras estaba verde,
pero cuando el campo se ponía blanco para la siega, las hierbas sin valor no tenían ninguna semejanza con el trigo que se doblaba bajo el peso de sus llenas y maduras espigas. Los pecadores que hacen alarde de piedad se mezclan por un tiempo con los verdaderos seguidores de Cristo, y su apariencia de cristianismo tiene por fin engañar a muchos. Pero en la cosecha del mundo no habrá ninguna semejanza entre lo bueno y lo malo. Entonces aquellos que se han unido a la iglesia, pero que no se han unido a Cristo, serán manifestados. Unirte a la iglesia, estar escrito en los libros de la iglesia, no te garantiza que eres un verdadero cristiano, hermanos. Porque muy diferente estar unido a la iglesia que estar unido a Cristo. Y también había una frase, un refrán que decía: muchos se están separando de las iglesias para acercarse más a Dios. Y eso realmente podemos ver cómo muchos están saliendo de las iglesias, porque en Apocalipsis 18 el llamado es: salid de ella, pueblo mío. Y muchos ahora están saliendo, hermanos. Y cuando se dicte la ley dominical, ahí se va a ver los que verdaderamente van a ser trigo y cizaña. Si ahora con la prueba de la vacuna, hermanos, muchos ya han caído, ahí se está viendo qué es lo que van a decidir al final, con esa pequeña prueba. Y la prueba final, que va a ser la ley dominical, ahí se va a ver quiénes realmente van a ser cizaña y quiénes realmente van a ser trigo en el pueblo del Señor, hermanos. Podemos acabar, creo, el tema podemos acabar con esta cita, después podemos orar, hermanos. Se permite que la cizaña crezca entre el trigo, que tenga todas las ventajas del sol y de la lluvia, pero en el tiempo de la siega, vosotros os tomaréis y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Cristo mismo decidirá quiénes son dignos de vivir con la familia del cielo. Él juzgará a cada hombre de acuerdo con sus palabras y sus obras. El hacer profesión de piedad no pesa nada en la balanza. Es el carácter lo que decide el destino. ¿Qué es lo que decide, hermanos? El carácter. Y tan difícil nuestro carácter. Rápido tal vez nos enojamos y hacemos una profesión de piedad, como nos dice aquí. Pero por dentro estamos perdidos, hermanos. Y reflejemos cada uno, pensemos qué es lo que estamos haciendo. Si al levantarnos primero leemos la palabra de Dios o abrimos el celular, hermanos. Todas esas cosas de lo que el mundo nos ofrece, el diablo nos ofrece. Poder apartarnos y poder seguir a Cristo y poder estudiar, hermanos. Si no estudiamos por nosotros mismos y creemos a alguien, vamos a estar perdidos eternamente, hermanos. Aquí podemos ver ya, hermanos, terminando, las líneas proféticas de las iglesias evangélicas. Post-tribulación, pre-tribulación. Aquí las iglesias, como este pastor que vemos aquí en pantalla, él dice que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación, que llega la tribulación, pero según ellos, ¿no? Ellos dicen que los santos van a ser trasladados antes que llegue la tribulación. Pero otra línea de las iglesias caídas dice que desde cuando llegue la tribulación, después de la tribulación, los santos van a ser arrebatados. Y entre ellos también, unos de ellos dicen que el tomado va a ser el que se salva, y otros dicen que el tomado va a ser el que se pierde. Entre ellos mismos, hermanos, hay doctrinas, hermanos, pero nosotros no creemos en el arrebatamiento. Aquí podemos ver, hermanos, lo que les estaba narrando. El arrebatamiento, la iglesia, después del arrebatamiento hay 7 años de tribulación, hermanos. Y aquí el rapto, lo que ellos lo dicen en Primera de Tesalonicenses 4:15. Y aquí podemos ver, hermanos, que es muy conocido, hermanos. Yo pienso que han debido ver esta situación. 3 años y medio de persecución, lo dicen ellos. Hasta que llegue Cristo, 7 años, y ahí va a ser recién el juicio, pero más antes vamos a ser raptados. Eso dicen ellos, hermanos.
Pero eso podemos ver que las iglesias adventistas, futuristas, que Daniel 12 lo llevan al futuro, hermanos, como podemos ver aquí. 1260 años, 1290 y 1335 están desde la abominación desoladora, lo dicen ellos, hasta el final. Pero todo esto es al final, en el futuro. Estas doctrinas, hermanos, lo predican la iglesia evangélica. Y muchos adventistas predican también 3 años y medio de persecución y predican 7 años desde que cuando se dicta la ley dominical, hermanos, o desde el fin del tiempo de gracia, hasta la venida de Cristo. Es la misma doctrina que predican las iglesias evangélicas. Pero nosotros creemos, según los estudios que cada uno hemos realizado, que los 1260, los 1290 y los 1335 ya pasaron en el pasado, y los 2300 tardes y mañanas también. Y ahora no hay ni un cómputo de periodo profético, hermanos. No hay. Solo la palabra nos dice velad y orad. Bueno, hermanos, aquí terminando el tema. Aquí hay tres, ¿no? Predicadores muy conocidos en el mundo adventista, que ellos predican que el tomado es el que se pierde y el dejado es el que se salva. Uno de ellos es el pastor Gambetta del Evangelio Eterno y otro es el pastor Bor. Y bueno, ellos predican, hermanos, que el tomado es el que se pierde y el dejado es el que se salva. Pero lo que hemos estudiado ahora es que el tomado es el que se salva, porque su nombre en el libro de la vida, como dice en el libro de Palabras de Vida del Gran Maestro, su nombre se toma. Pero ellos también en el estudio que han hecho dicen lo contrario, hermanos. No solo ellos, muchos pastores de la iglesia adventista, en el mundo adventista, la mayoría predica que el tomado es el que se pierde. Pero las citas nos dicen que el tomado es el que se salva, hermanos. Ustedes pueden investigar más, hermanos. Pueden leer más lo que nos dice Palabras de Vida del Gran Maestro y Testimonio para los Ministros. Termino con esto, hermanos. Así se cumplirá la promesa de Cristo a sus discípulos. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Juan 14:3. Aquellos que le hayan amado y esperado, los coronará con gloria, honor e inmortalidad. Los justos muertos se levantarán de sus tumbas y los que estén vivos serán arrebatados con ellos al encuentro del Señor en el aire. Oirán la voz de Jesús más dulce que ninguna música que hayan sentido alguna vez los oídos mortales, diciéndoles: vuestra guerra ha terminado, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hechos de los Apóstoles, la página 27, el párrafo 4. Bien podrían los discípulos regocijarse en la esperanza del regreso de su Señor. Que sea eso, hermanos, el deseo de cada corazón del que está aquí presente, hermanos. De que realmente podamos heredar, hermanos, la vida eterna. Y como nos dice aquí Jesús en Juan 14:3, os tomaré a mí mismo. Los tomados son los que se salvan. Pero los que se pierden son los que se quedan, hermanos. Así como en Mateo 24 nos narra de los tiempos de los antediluvianos. Dios tomó a Noé y a su familia para que entren al arca, pero dejó a aquellos que se perdieron, hermanos. Y que nuestro destino al final no sea ser cizaña, hermanos. Que nuestro destino, que Dios pueda tocar nuestros corazones y que podamos ser trigo y podamos ser de los tomados y estar en las bodas del Cordero, hermanos. Que ese sea el deseo de cada corazón del que está aquí presente.
Y el estudio que he hecho esta mañana, el poco estudio que he hecho, quería compartirles con ustedes. Y ahora en la tarde podemos estudiar también un tema que preparé en cuanto a las 10 vírgenes, hermanos. Podemos orar o cantar.